Rocío, ¿puedes activar el sonido? Rocío, ¿me oyes? Tenéis el sonido desactivado. Rocío. A ver. Ahora voy a enviar un mensaje a Rocío. Si no le llamo por teléfono. Activar el sonido, por favor. Ya, es que ahí está. Bueno, muy bien. ¿Se nos oye bien ya? Perfectamente. Vale. Sí, es que le habíamos dado silenciar a una cosa sin darnos cuenta. Bueno, pues muy buenas tardes, muchísimas gracias. Reitero los mismos agradecimientos que decía Mar, bueno, pues en primer lugar a la Asociación de Amigos del Museo de América, que como decía, somos un equipo, en realidad estáis en el proyecto como estamos nosotros. Este es un proyecto en el que formamos parte mucha gente y que además uno de los resultados que yo creo que ya podemos ver es que es un trabajo muy gratificante porque somos muchos y trabajamos en equipo, ¿no? Y vosotros también sois parte de ese equipo. O sea que muchísimas gracias y también a todos los que estáis esta tarde aquí oyéndonos. Yo voy a ir al grano, efectivamente, como decía Mar, voy a ir a hablar de los problemas de conservación de estos cuadros. Mucha gente de los que estáis oyéndonos seguramente ya nos habéis oído anteriormente, pero bueno, voy a iniciar mi charla haciendo un recorrido muy por encima del estado de conservación de los cuadros. Como dijo Mar, efectivamente son cuadros que pertenecen a una misma serie, se pintaron en un mismo momento, tienen una misma fecha, pero tienen problemas de conservación muy diferentes, porque al pertenecer a diferentes familias, una misma rama que luego se fue repartiendo entre distintos herederos, pues la historia material ha sido distinta y por lo tanto algunos tienen unas intervenciones de restauración más de mayor alcance, otros menos. Hay algunos como la presentación o la anunciación, que son dos cuadros que están prácticamente intactos, en un estado muy cercano al original, lo cual nos va a facilitar hacer un estudio en profundidad de la técnica del pintor, ¿no? Por ejemplo. Hay otros que tienen un estado de conservación pues con alteraciones normales por envejecimiento, por el uso, normales, ¿no? pero de menor entidad, no se pueden considerar grandes problemas. Hay algunos cuadros que están restaurados más recientemente y, bueno, pues en un estado relativo bastante bueno, aceptable, digamos, como es la coronación, que cuando se adquirió en el año 81, en 2001, pues estaba ya restaurado y ese cuadro pues, prácticamente pues no hay que hacerle nada, ¿no? Y el cuadro de la Inmaculada, que se fue restaurado en el año 1963, junto con la adoración de los pastores, son los dos únicos que están entelados o forrados, el resto no están, tienen sus telas intactas, pero como digo, la coronación y la Inmaculada tienen unas restauraciones más modernas que en principio, bueno, pues los cuadros están bastante estables. Tienen problemas, sí, de reintegraciones que habría que mejorar. Y en esta imagen están también los dos cuadros que se adquirieron en el último momento, que son hace muy poco. Ya habíamos cerrado el proyecto con la Fundación Getty, por lo que el proyecto como tal abarcaba solamente los 9 cuadros que ya tenía el museo, y estos dos cuadros se han incorporado a la serie indudablemente, son una maravilla, además también, bueno, tienen algunos repintes, pero están en muy buen estado de consistencia, la pintura está muy entera, ¿no? Y bueno, pues por supuesto los trataremos igualmente, ¿no? O sea, y, perdón, antes de pasar
El cuadro que está en peor estado de todos es este, que es la adoración de los pastores, ¿no? Este tiene, ahora luego iremos viendo un poco más despacio los problemas de cada uno, y este es el, digamos, es el nudo de este proyecto, porque los problemas que presenta afectan a todo, afectan a la capa pictórica y afectan al soporte, pero tiene unos problemas de soporte muy graves, y esta iniciativa de la Fundación Getty, llamada Conserving Canvas, precisamente está orientada hacia problemas relacionados con la estabilidad de los soportes de pintura sobre lienzo. Y tratamientos relacionados con la corrección de los problemas de los soportes, ¿no? Entonces, bueno, pues este es un problema muy interesante que por eso, digamos, iba a ser el nudo de las acciones desarrolladas en conjunto con restauradores y colegas de otros países, que vamos a trabajar juntos en esta serie, pero sobre todo en el tratamiento de este cuadro. Este es la presentación, este es uno de los que están en mejor estado, está en muy buen estado, apenas tocado, con apenas intervenciones posteriores. Vemos un barniz oxidado, un barniz amarillento, habrá que trabajar en la limpieza, pero el soporte es su soporte original, no tiene más que pues, unos pequeños parches de algunas intervenciones antiguas, efectivamente, pero que está todo en muy buen estado. Aquí tenemos la costura, todos los cuadros tienen una costura lateral, están formados por telas de dos piezas, con una pieza lateral cosida. Y este es un bastidor antiguo, no podemos decir que sea original, tengamos en cuenta que estos cuadros procedían de México, no sabemos en qué momento llegaron a España, pero indudablemente estos bastidores que posiblemente se los colocaron ya en España, también son muy antiguos, es decir, este tipo de bastidores fijos que no tienen cuñas son bastidores que ya a mediados del siglo XIX ya se dejaron de usar, por lo tanto estos bastidores sabemos que tienen una antigüedad mayor. Solamente hay dos cuadros de la serie que tienen estos bastidores antiguos, los demás son algo más posteriores. Y aquí tenemos un ejemplo de una de las costuras, encontramos también diferentes tipos de costuras que son datos interesantes sobre la tecnología, la construcción de estos soportes, ¿no? Que por supuesto todas estas informaciones las vamos recogiendo de manera exhaustiva y muy sistemática por medio de fichas para luego pues, analizarla en conjunto y extraer una información mayor para saber cómo fueron pintados, ¿no? El cuadro de la Anunciación también está en muy buen estado, no tiene un bastidor antiguo, es un bastidor más moderno de cuñas, puesto pues, posteriormente, pero gracias a Dios este cuadro está también, la capa pictórica está intacta prácticamente, no hay repintes, sí tiene un barniz oxidado, envejecido, pero nada más, ¿no? Aquí tenemos la costura y esta es un detalle que pongo porque esta diferencia de brillo en esta franja, que parece que es una cinta adhesiva que se ha colocado por delante, no es simplemente... Esto es una práctica muy usual en la pintura novohispano. Aquí en la pintura española es muy raro encontrárselo. Son unas tiras de papel que ponían en las costuras de los lienzos antes de ser imprimados. Era para minimizar que la costura se marcara sobre la pintura, ¿no? Entonces ponían estas tiras de papel y como estos barnices son unas capas muy finas de pintura con unas capas de barniz que están muy deteriorados, muy craquelados, pues claro, la incidencia de la luz en una zona donde tiene papel, esa zona está craquelada de distinta manera, o sea, el papel digamos que afecta a un craquelado distinto en la superficie de la pintura y entonces la incidencia de la luz es distinta, creando esa ilusión, vamos, esa imagen, ¿no? Que tiene de una línea brillante alrededor. Pero como digo, es un efecto de esa tira de papel que está por debajo de la pintura. Luego veremos algún detallito donde se ve. Y estos son otros dos cuadros que son el tránsito y los desposorios. Aquí habría que incluir también en este grupo la circuncisión, donde sí encontramos bastantes problemas
que afectan al soporte, algunas hendiduras, tenemos arañazos de la capa pictórica, tenemos muchas faltas, tenemos abombamientos, tenemos rasgaduras de la tela, ¿no? Pero no son problemas que haya que recurrir a una intervención muy general, o sea, podemos hacer tratamientos localizados, parciales, para intervenir lo menos posible en los materiales propios, ¿no? Entonces, bueno, pues luego veremos algún ejemplo de lo que ya hemos hecho hasta ahora. Este es un bastidor también colocados posteriormente en las remodelaciones que han tenido estos cuadros, pero que se le ha caído el travesaño central en algún momento, ¿no? Aquí algunos detalles de los daños de estos cuadros, de este grupo, digamos, que es un estado de conservación intermedio, pues faltas producidas por dobleces de la tela. Aquí, por ejemplo, esta es la costura y aquí se ha descosido en esta parte del final del cuadro, arañazos, pérdidas también producidas por golpes, deformaciones de la tela, etcétera, ¿no? Este cuadro es la Asunción, este es un caso distinto a todos los demás en cuanto a problemas de conservación. Este cuadro tiene también un bastidor antiguo de esos fijos y la tela también está sin entelar, pero la capa pictórica sí está muy intervenida. Tiene una restauración bastante antigua y en muy mal estado. Tenemos unos barnices completamente opacos, blanquecinos, amarillentos y con muchos retoques que se han alterado y oscurecido con el tiempo y que son estas manchas que se ven en toda la superficie. Este cuadro va a tener un problema de limpieza importante, difícil y de momento pues no hemos empezado a trabajar con él. Este es la Inmaculada, que ya comenté antes. Este fue restaurado en 1963 en el Instituto, en lo que ahora es Instituto de Patrimonio Cultural de España, entonces se llamaba Instituto Central de Conservación y Restauración. Y es un caso muy interesante porque, como digo, en esa restauración lo reentelaron o forraron, vamos a ver, con el sistema tradicional que se ha seguido en España desde hace más de 200 años. Llevamos usando, como dije, ciertas variaciones cada época, indudablemente, pero que es lo que llamamos la gacha, que es un adhesivo que no consiste simplemente en un engrudo de harina al que se le añade cola animal para fortalecer la adhesividad y luego pues, trementina como plastificante. En fin, son formulaciones antiguas, tradicionales, pero que se han usado hasta hoy día. Yo es lo que aprendí en la escuela, una de las formas. El problema no es que tiene grandes ventajas en cuanto a los materiales que se usan, a los productos, pero son formulaciones antiguas que hoy día se está investigando en ellos para mantener esas ventajas que tiene, pero mejorando la formulación, o sea, haciendo una cosa mucho más adaptada a las necesidades de conservación, ¿no? En cuanto a materiales. Entonces, bueno, el tratamiento en sí está muy bien hecho. En esa época, pues los restauradores del instituto y de otros museos pues, trabajaban muy bien esa parte del refuerzo del soporte, ¿no? Y realmente el rentelado está muy bien. Lo que tiene es que, claro, este cuadro, esta es una foto antigua del año 63, pues estaba muy dañado en toda esta parte inferior. Esta es la radiografía que hicimos nosotros y se ven todas esas faltas. Y lo que quiere decir es que, bueno, toda esta parte está muy retocada, muy repintada y, bueno, pues la factura de esos retoques pues no son no están muy bien, que digamos, ¿no? Entonces, bueno, pues tendremos que plantearnos algún criterio para mejorar esa reintegración de la parte inferior del cuadro. O sea que es, como ven, pues son casuísticas bien diferentes unos de otros. Cada cuadro es un mundo de esta serie y, bueno, pues tenemos que ir viendo cómo los abordamos. Respecto a este cuadro, digo, es muy interesante porque, por suerte, conocemos las formulaciones que seguían en el instituto en esos años. Porque se conservan los informes de aquella época. En este caso es un informe que se hizo para la serie de Guadalupe de
de Zurbarán, de los Zurbans que se restauraron justo ese mismo año, y entonces tenemos las formulaciones, ¿no? Llevaban harina de trigo, cocimiento de centeno, ajo, cola de carpintero, cola de conejo, miel, trementina de Venecia. Entonces, cada material se tenía una función. La miel era un plastificante, la trementina también, la alumbre era un conservante, etcétera. Son productos que tenían una función y que realmente pues, han dado sus resultados. Si ustedes van al Museo del Prado, muchos cuadros como las Meninas están reentelados con estos ingredientes, pero en el siglo XVIII, y ahí están, bastante enteros, ¿no? O sea que son procedimientos que funcionan, pero hay que mejorar los productos, ¿no? Porque la trementina tiene otros problemas que en contra, la miel, es decir, tiene muchos otros inconvenientes que hoy día pues, tenemos soluciones para sustituir esos productos, ¿no? Y en esos informes antiguos pues tenemos aquí, por ejemplo, la tela que usaron para forrar, etcétera, ¿no? Estas fotos antiguas, ¿no? Y entonces esto nos va a permitir también hacer un estudio comparativo de cómo ha evolucionado esta forración con el tiempo, estos ingredientes de los adhesivos, ¿no? Y va a ser una aportación interesante también para este proyecto. Y este es el cuadro que está peor y que, como decía antes, es el nudo de la cuestión. Este cuadro, La adoración de los pastados, también está forrado. Lo que pasa es que este tiene una forración, no sabemos en qué momento se hizo, debe ser muy antigua, porque también tiene un bastidor de estos fijos. Esta es una forración mucho más antigua que la que hemos visto antes. Aquí vemos la forración consiste, por el que no lo haya oído antes, es pegar una tela sobre la tela original del cuadro para reforzar, ¿no? Las telas con el tiempo se oxidan, el mismo aceite de los aglutinantes del óleo pues van oxidando la tela y van debilitándose con el tiempo, van perdiendo fuerza, ¿no? Entonces el rentelado era un sistema que se utilizaba de forma muy sistemática antes y bueno, pues hoy día ya solamente se aplica cuando es realmente necesario, ¿no? Entonces aquí vemos, ¿no? La tela de rentelado y la tela original, tal y como está. Pero claro, es una forración que está en muy malas condiciones. Vemos que estaba despegado por varios sitios, que tiene rajas, además utilizaron 2 piezas de tela que luego las cosieron y todo eso se marca. Aquí tenemos la foto ultravioleta donde se ve tiene muchísimos repintes porque el problema está realmente en toda la capa pictórica. Toda la capa pictórica tiene una enorme falta de adherencia con el soporte, hay muchísimas faltas y hay muchísimos repintes, ¿no? A pesar, está todo muy repintado, ¿no? Aquí vemos, ¿no? Entonces hay muchas pérdidas, muchos repintes y luego a su vez nuevas pérdidas en las zonas de repinte, es decir, es un cuadro muy deteriorado. Y el problema lo podemos ver muy claramente en la radiografía. Este es el mapa de daños que hizo Vanessa, nuestra colaboradora, Vanessa Ocaña, que sigue trabajando con nosotros ahora, pues bueno, nos está colaborando ahora con la limpieza. Bueno, ahora luego comentaremos. En esta radiografía se ve muy bien, bueno, que hay una enorme pérdida de tela. Es decir, aquí falta la tela original, lo que hay detrás es la tela de la forración y también unas enormes pérdidas de capa pictórica por todas partes, ¿no? Es decir, y que viene además, todo ese daño parece que viene de arriba abajo en esta franja, afecta sobre todo de una forma vertical en toda esta zona central. Esto a mí me hace sospechar que esto es producido por los murciélagos. Es muy común en las iglesias, en los conventos, en los cuadros que están en claustros, por ejemplo, pues los murciélagos se ponían por detrás, se depositaban y entonces iban soltando sus orines
empiezan a deteriorar la tela hasta degradarla completamente, o sea, se pudre y se deshace, ¿no? O sea, se pierde, ¿no? Entonces estas formas, así que viene de arriba abajo, es muy típico de los murciélagos. Entonces esto es un indicio que nos está hablando, yo pienso, que es de donde ahí ha estado y ha estado un tiempo largo, es decir, ha estado en un centro religioso que es donde se producen este tipo de deterioros. Raramente eso aparece en una casa particular, ¿no? Y aquí, bueno, este es el mapa de daños. Aquí un detalle de lo que han hecho en el forrado es bueno, pues rellenar esa zona que falta con una especie de yeso, de estuco, que lo vemos aquí que se está levantando. Aquí un detalle más cercano, aquí, esto es todo una falta de tela que coincide pues aquí con todo esto. O sea, y todo, pues hay enormes áreas de repintes. Entonces, cuando terminamos el seminario del que habló Mar antes, y se quedaron dos participantes del proyecto, Suset del Museo de Bellas Artes de Cuba y Malena, profesora de la Escuela de Restauración de México, la ENCRIM, se quedaron para trabajar con nosotros y ya íbamos a abordar el trabajo de este cuadro, ¿no? El de la adoración de los pastores, porque era pues, el más interesante desde ese punto de vista. Lo íbamos a abordar y empezamos a trabajar haciendo pruebas de fijación de la capa pictórica, que estaba muy levantada, porque teníamos que hacer primero una protección, una consolidación general para poder trabajar sobre el reverso, porque la decisión final sobre el tipo de forración, si es que se decidía hacer forración, en principio a mí me parecía que era lo necesario. O sea, esa forración antigua había que retirarla, había que poner otra nueva, porque la tela en principio mostraba una gran debilidad, ¿no? Pero realmente la decisión no la íbamos a tomar hasta que no liberáramos la tela original de la tela del rentelado. A veces digo rentelado, a veces entelado, a veces forración, pero bueno, es lo mismo, ¿no? Hasta que no la liberáramos y pudiéramos examinar bien cómo estaba la tela original por el reverso, en qué estado estaba, si podíamos hacer tratamientos parciales, locales, a base de injertos, a base de pequeños parches, o teníamos que recurrir a un refuerzo general como es el entelado o un entelado suelto, en fin, otros procedimientos alternativos que son menos intervencionistas, como decimos ahora, como puede ser un entelado, ¿no? Entonces, bueno, estábamos en esa fase de hacer pruebas de consolidación para hacer la protección general y en ese momento pues vino el COVID y tuvimos que parar. Ahora, a partir de septiembre, bueno, julio, así que empezamos ya a incorporarnos gradualmente al trabajo del museo. Empecé ya en septiembre con la ayuda de Vanessa Ocaña, que era la restauradora española que se iba a incorporar, se había incorporado en esa etapa, pero que, bueno, al ser la única que estaba cerca de nosotros, tuvimos que echar mano de ella para poder empezar, porque si no estaba yo sola, a trabajar en los cuadros. Pero el cuadro de la adoración, que era el interesante, lo aplazamos, lo volvimos a llevar al almacén, lo dejamos ahí un tiempo hasta que cuando podamos retomar ese trabajo conjunto, esa idea inicial de trabajar conjuntamente con nuestros colegas de América, ¿no? Pues de México, de Cuba, de Perú y de Argentina. Y entonces, cuando podamos, volveremos con ese cuadro. Y lo que empezamos a hacer es algunos tratamientos locales de otros cuadros que afectaban al soporte, como este que es en el tránsito, que tiene ya esta raja. Aquí esta foto es muy interesante, que se la quería enseñar porque aquí se puede ver muy bien esas tiras de papel. Aquí se desprendió la pintura y se ve muy bien esas tiras de papel que se ponían para cubrir las costuras antes de pintar, ¿no? Antes de poner los aparejos. Aquí estamos, bueno, se ve, aquí se desprendió un trocito de papel que lo recogimos para volver a ponerlo en su sitio.
Y aquí está Vanessa haciendo algunos de estos tratamientos que, por ejemplo, en esta costura que estaba descosida, pues ella manualmente con una aguja de tapicero de estas curvas fue recosiendo nuevamente la costura. Aquí está, en esta imagen de abajo, se están haciendo la aplicación del papel protector, el velado que llaman en América, ¿no? Que es necesario, siempre es necesario si uno tiene que trabajar por el reverso, pues para no proteger la pintura, ¿no? Entonces solemos usar unas colas muy inocuas que luego pues con agua tibia se puede retirar. Y, perdón, en esta imagen hicimos el proceso de tensado del cuadro ya protegido, y para todo lo que es eliminar deformaciones de forma general usamos pues, un procedimiento que es muy práctico con tiras de papel craft que hacen un tensado general de toda la superficie de la tela, y aquí pues unos momentos de colocación de injertos aquí haciendo un calco, aquí, bueno, calcando, ¿no? Con el perímetro de la falta de tela. Aquí se está cortando en una tela preparada nueva para cortar el injerto. Aquí con unos, esto es la jeringuilla que lleva el adhesivo, y esto es un soldador muy fino que es el que nos ayuda a ir soldando hilo a hilo, el injerto con la tela original. Y luego pues en lo que son rajas y eso, pues solemos poner estos hilos encolados superficialmente también con... Pero ya antes de irse... Malena y Suset ya empezamos a trabajar también con la limpieza, porque teníamos trabajo en horizontal de reverso, pero también queríamos empezar con la limpieza, porque algunos cuadros, como comenté antes, estaban en muy buen estado y no necesitaban unos tratamientos grandes de soporte, ¿no? Entonces, queríamos llevar en paralelo la limpieza. Entonces, el problema de la limpieza pues, también es muy desigual entre los cuadros, pero todos tienen problemas de barnices oxidados, amarillentos y una capa, unos recubrimientos de barniz muy degradados, en algunos con este aspecto blanquecino, y que esta es una foto ultravioleta de la presentación, pues se puede ver todas estas desigualdades de fluorescencia que da la imagen ultravioleta, pues son producidas precisamente por las diferentes acumulaciones de barniz y tal. Aquí tenemos otra imagen de esos aspectos blanquecinos que son muy generales, ¿no? Esos son barnices degradados. Entonces, lo que empezamos a hacer en esa etapa es pruebas de limpieza con disolventes, y empezamos primero por hacer un control de riesgos de la limpieza, antes de ponernos a decidir qué sistemas, o sea, qué mezclas o qué productos nos convenían. Y nos encontramos que en esos controles de riesgos que íbamos analizando los hisopos con diferentes mezclas, ¿no? Siguiendo pues, parámetros, ¿no? Hay de sistemas de limpieza, ¿no? Para ir graduando, ¿no? las mezclas, pues vimos que la superficie pictórica de estos cuadros es muy frágil, tiene un craquelado finísimo que se puede ver en esta imagen del microscopio manual que hicimos, y cómo los bordecitos, ¿no? de esos craquelados tan finos pues está muy degradada, es decir, es muy fácil hacer, o sea, está muy degradada, muy pulverulenta en algunas partes, ¿no? Y entonces se levanta con facilidad. En algunos algodones vimos que se levantaban partículitas microscópicas, ¿no? Ahí de pigmento. Entonces, para las pruebas, además en el caso de los rojos vimos que se producía un efecto de migración del color rojo concretamente, que nuestros colegas mexicanos nos dijeron que eso es algo bastante común y ocurre mucho con las pinturas de Cabrera. Tenemos que ir estudiando ese fenómeno
a Dios gracias estamos en colaboración permanente con ellos y bueno, pues nos ayuda mucho en esto, ¿no? Entonces, como digo, frenamos ese sistema de limpieza y comenzamos otro sistema que es algo más actual, es uno de unos nuevos, lo que llamamos sistema de limpieza con sistemas acuosos que pues están basados sobre todo en la manipulación del pH y de la conductividad de la obra en sí y de los productos que vamos a utilizar como productos de limpieza, ¿no? Entonces, como estos sistemas son más actuales, más novedosos, pedimos el asesoramiento, la colaboración del Instituto con la persona de Carmen Gaedo, que es una restauradora del Instituto de Patrimonio Cultural de España, que pues ya lleva mucho tiempo trabajando en estos sistemas y pedimos su colaboración para hacer unos protocolos y unas metodologías para aplicar estos tratamientos sobre los cuadros, ¿no? Primero va a hacer las pruebas pertinentes, ¿no? Y entonces, bueno, en estas imágenes es lo que estamos haciendo. Como comentaba, son sistemas de limpieza que se basan en la manipulación del pH y de la conductividad de los productos a usar, ¿no? En función de las necesidades de la obra. Son unos sistemas que lo que tienen de diferente respecto a los anteriores es que permiten diseñar tratamientos muy focalizados en cada obra, o sea, como si fueran a medida. Richard Wolbers, que es un químico americano, que es uno de los que empezó a desarrollar estos sistemas acuosos, pues él dice que es ingeniería de la limpieza, ¿no? Realmente porque hay que hacer toda una serie de mediciones en cada obra y según los datos, los parámetros que se están obteniendo de pH y conductividad, se elaboran unos productos que son los que utilizamos, ¿cómo se llaman esto? Bueno, son los que utilizamos luego para ir añadiendo otros materiales para gelificar o para hacer emulsiones, etcétera, añadiendo disolventes en otros casos, ¿no? Son sistemas adaptados específicamente para cada obra, ¿eh? También tiene la ventaja de que no hay toxicidad, que es algo que llevábamos demandando mucho tiempo los restauradores, poder trabajar con sistemas menos agresivos para nuestra salud, como hasta ahora pues, las limpiezas con disolventes en pintura, bueno, y en otras especialidades de la restauración también, pues teníamos el problema de que la mayoría pues, eran nocivos para la salud por su toxicidad, ¿no? Ahora estos son sistemas que no tienen ese problema y también tiene una enorme ventaja y es que son unos materiales que ofrecen un mayor margen de seguridad para los materiales originales a la hora de limpiar. Es algo que con los disolventes pues no siempre no podíamos garantizar en ocasiones, muchas veces, ese margen de seguridad. O sea, había veces que el disolvente actuaba más de lo que uno quería, tenía unos niveles de penetración más grandes, en fin, se podía controlar menos, ¿no? Y como digo, bueno, pues Carmen Gaedo ha estado viniendo estos días por aquí, ahora estamos en esa fase de preparación de la metodología que vamos a seguir. Aquí está Vanessa preparando las gelatinas con las que vamos a utilizar con unos pH determinados, todo, que las soluciones tampón para luego usar. Estas son las gelatinas que se van a usar para hacer las mediciones de pH y conductividad sobre la obra, ¿no? Aquí está Carmen Gaedo preparando también las soluciones. Y aquí está Andrés Sánchez Ledesma, que es el químico que participa y colabora en este proyecto y que también nos está haciendo el seguimiento de todo. En esta imagen de aquí estamos aplicando esos circulitos de gelatina que son los que luego hay que medir con el pHímetro y el conductímetro para ver las
los niveles que te da en cada, pues en diferentes colores, por ejemplo, zonas de sombras, zonas de claros, o sea, vamos midiendo, y todos esos datos se registran en estas tablas por colores, por zonas. Aquí tenemos las circulitos de gelatina para medirle el pH y la conductividad. Los estudios no los hemos parado, lo que es los estudios técnicos, analíticos, también están enfocados a las cuestiones de conservación, como esto de la limpieza, pero también al estudio de la técnica. La técnica como algo necesario para hacer un buen diagnóstico, indudablemente, de un tratamiento y para tener un criterio de intervención, pero también la técnica para saber más sobre este artista y cómo trabajaba su taller, ¿no? Sabemos que, por ejemplo, esto es un conjunto seriado del que Cabrera hizo muchos, y bueno, pues cómo seguía, qué modelos seguía, cómo los transfería al soporte. Por ejemplo, esta enunciación la tiene repetida en otras series allí en Durango, en otros sitios de México. Entonces, eso es muy interesante, y eso, los documentos por imagen, como esto es una imagen de infrarrojos, o la radiografía, nos van a ayudar a hacer estudios comparativos con la imagen visible para intentar entender la técnica de este artista, que, como digo, es algo que no podemos desaprovechar, esa oportunidad para saber más sobre cómo pintaba, ¿no? Aquí esto es una imagen de esta misma zona de la infrarrojo, ¿no? Entonces, pues nos está hablando de determinadas facturas, de cómo aplica el color. Aquí tenemos unas estratigrafías que están hablando de estos azules, cómo los hace con diferentes gradaciones de tono con el índigo y añadiendo más blanco, como la preparación roja. Y bueno, pues algunos datos sobre para qué usamos la radiografía. Pues aquí estamos viendo, por ejemplo, en esta radiografía de un cuadro que tiene un bastidor más moderno. En esta señal estamos captando ahí donde iba el bastidor sobre el que fue imprimado el lienzo, porque estas marcas se ponen porque choca el instrumento, la imprimadera, en el borde del bastidor, y al quedar menos materia, pues luego en la imagen radiográfica crea esa sombra negra, ¿no? O aquí tenemos estas imágenes, ya sabemos cómo es la preparación, cómo es las capas de imprimación roja que se han utilizado en estos cuadros. Sabemos que es un aparejo, una preparación de cenizas lavadas, que es un procedimiento que lo encontramos aquí en la pintura madrileña y que también se está usando, sabemos ya por algunos estudios, en pintura novohispana. En fin, son todos datos que los estamos recogiendo gradualmente y que seguimos en paralelo estudiando. Y bueno, pues muchas gracias por su atención. Yo voy a hablar a contar un poquito sobre lo que es muy poco, porque no tenemos medios técnicos muy apropiados, entonces no podemos acercarnos realmente a ver lo que estamos haciendo directamente sobre las obras. Entonces, bueno, pues, pero por lo menos tienen una idea de una imagen de cómo es el taller, de lo que estamos haciendo y eso. Entonces, con Mar, que me va a ayudar, y Suni, que está aquí. Muchas gracias, Rocío. No sé si se ve bien. Ahora ya está la cámara. Aquí está la cámara. Bueno, aquí tenemos la presentación. Si podéis acercar un poco más la cámara, mejor. La presentación y la anunciación. Estos dos cuadros son dos de los que están en mejor estado, y que lo que estamos haciendo ahora son las pruebas de el análisis, o sea, la recogida de datos sobre conductividad y pHímetro de ambos. Eso es lo que estamos haciendo. Este cuadro todavía ni se ha tocado. Aquí sí se empezaron a hacer ciertas pruebas de limpieza con disolventes en la primera etapa, antes de que se fueran las restauradoras, ¿sí? Y eso es lo que estamos haciendo. Luego aquí tenemos toda la solución estampón y todo.
estamos empezando, ¿no?, a preparar las soluciones que son sobre las que vamos a partir para preparar diferentes mezclas. Según las indicaciones de Carmen Aedo, pues iremos preparando diferentes mezclas según las necesidades y de los datos que vayamos recogiendo en cada cuadro, ¿no? Esto es lo que... Y luego aquí en la mesa, a ver si podéis. En esta mesa aquí tengo en horizontal y boca abajo el cuadro del tránsito de la Virgen, porque en esta parte he puesto unas imágenes de una pérdida de tela donde hicimos un injerto. Aquí estuvo trabajando Vanessa poniendo este pequeñito injerto y ahora vamos a hacer lo mismo en esta falda bastante grande que hay justo en la parte inferior. No sé si se verá bien. Este es el calco que hemos hecho. Vamos a tratar de acercarnos. Este es el calco, que es nada, pues con acetato. Son procedimientos que no tienen más historia, ya lo saben muchos restauradores que estarán también oyéndonos aquí, que luego con la tela ya preparada la recortamos, ¿no? Y cuando la tengamos ya, pues la vamos casando hilo a hilo. Nos ayudamos con este soldador, que es muy finito, se calienta, y con la ayuda de aquí metemos el adhesivo, que son termofundibles. En este caso estamos usando cola de pescado mezclada con un poquito de almidón de trigo, cola de esturión, que tiene muy buenas propiedades. Entonces en este aparatito se mantiene caliente, y con ello vamos ayudándonos para ir. Esto lo hacemos con un microscopio para poder ver bien, con una buena lupa, y vamos uniendo hilo a hilo para seguir la urdimbre y la trama perfectamente alineadas. Eso es un procedimiento que ahora ya está muy en boga, que se utiliza en todas partes, y que es la sutura hilo a hilo, que se hacen realmente trabajos impresionantes. Yo he visto rehacer una trama en un lienzo, por ejemplo, y es pues también con este sistema, ¿no? Y bueno, pues este cuadro después, cuando realicemos el parche y lo tengamos ya bien fijo, no necesita nada más que reponer unos bordes para que nos permita volver a tensarlo sobre el bastidor. Y ya tendríamos un cuadro ya solucionado su problema. Así pues tenemos 3 o 4 que son con las mismas soluciones. Y bueno, pues esto es lo que estamos haciendo. Ahora ya no sé si he hablado más de la cuenta, que me suele pasar, y si hay alguna pregunta, pues encantada de contestarles. Muchas gracias, Rocío. Súper interesante. Y también Mar, las dos, ha sido una presentación clarísima con los medios disponibles. A ver, si alguien se anima a preguntar, como os comentaba, yo creo que lo mejor, porque somos muchos, es que planteéis la pregunta por el chat. De acuerdo, como nos digas. Entonces yo la leo, digo a Rocío, a Mar, quien ha preguntado, pues ahora se abre el turno y os pido que os animéis. A veces estamos desbordados, a veces no, depende. A ver si alguien se anima. A ver. Bueno, de momento no veo nada, pero si alguien quiere hacer una pregunta oralmente, también puede desactivar el audio, desactivarlo y plantear la pregunta, si lo prefiere. Bueno. Yo casi, mientras tanto, Rocío, voy a haceros una pregunta. Ahora, bueno, ya lo ha abordado Mar, ¿no? Pero
¿cuándo van a poder volver todos los colaboradores que tenéis de los países que has mencionado, Argentina, Cuba, Colombia, etcétera? ¿Cuándo van a poderse reincorporar? Por favor. O sea, ¿cómo lo tenéis más o menos previsto? Bueno, lo que tenemos pensado es para el 2022, ya para ir más seguros, pues, pensamos dejar pasar este año de 2021 y ponerlo y ya volver a reunirnos en el 2022. Para noviembre o así queremos hacer un seminario virtual con todos los componentes para ponernos un poco al día de lo que estamos haciendo, así, ya una cosa más técnica, ¿no? Y luego, pues, si todo se puede hacer bien, pues en febrero o marzo empezar a pensar en hacer aquí reunir otra vez a la gente. Han entrado Todo ya va a depender preguntas. de... Mar, perdona, Mar. Han entrado No, que todo va preguntas. a depender de cómo se desarrolle la situación sanitaria. Claro. Muy bien. Vamos a ver. Francesca, yo voy ahora por orden. Perdón. Ahora ya han empezado a entrar mensajes. Si queréis, yo voy preguntando. Mira, sí. Francesca desde Italia es la primera y pregunta si los bastidores serán nuevos. La primera pregunta. Hay bastantes, ¿eh? Sí, hay. Los bastidores vamos a conservar los que son fijos, antiguos, pero los otros no los vamos a conservar porque son más modernos y de muy mala calidad. Están alabeados, yo al principio pensaba conservarlos porque aunque no sean originales, aunque sean nuevos, pues bueno, si sirven, no hay por qué andar manipulando más el cuadro, ¿no? Pero realmente están bastante mal, ¿no? Ya han tenido otras reparaciones, tienen algunos travesaños alabeados, en general están mal. Entonces, vamos a conservar los que son antiguos, no digo originales porque no lo sabemos que sean o no, pero sí que son antiguos y además que están en muy buen estado. Y eso sí, los vamos a conservar, los otros no, los vamos a sustituir por unos nuevos y más fuertes. Gracias. Solano Andrade, Agustina dice: Saludos, muchas gracias por la excelente ponencia. Yo me uno a esa felicitación. José María Marañón, nuestro tesorero, dice: muchas gracias por vuestra presentación. ¿Tiene plazo de vencimiento el proyecto? Buena pregunta, porque claro, me imagino que el proyecto inicialmente tenía un plazo más limitado y que con el COVID se ha alargado, ¿no? Pues efectivamente el proyecto en principio fue aprobado el 10 de octubre del 2019 y finalizaba el 30 de agosto del 2022. Pero también es cierto que la Fundación Getty es muy flexible en este sentido y ellos se han hecho cargo de la situación tan anómala que hemos vivido este año pasado y bueno, creemos que no vamos a tener problema en poder prolongar un poquito más el tiempo de finalización. Muy bien, gracias. A ver, desde México, Xochipilli pregunta: hola a todos, hola Rocío, me gustaría saber un poco más sobre la base de preparación e imprimatura. ¿Solo existe la capa roja o hay otra? Muchas gracias, un abrazo desde el Virreinato. Respecto a no he hablado mucho de lo que ya sabemos de la técnica, porque la verdad es que es un tema tan interesante que eso merece la pena hacer una conferencia más adelante solo de la técnica del pintor. Pero sí, te adelanto que lo que hemos encontrado es una preparación o aparejo, como llamamos aquí, de cenizas lavadas, o sea, la cernada, que mezclada con cola cola animal. La cernada, por el que no lo sabe, es la ceniza, el residuo que queda cuando se fabricaba lejía antiguamente, ¿no? Que es echando pues, agua hirviendo sobre unas cenizas que están sobre un paño, por eso se llama colada actualmente cuando se lava la ropa, porque
lo que la tela que el agua que se filtraba, el agua caliente, era la que se usaba para blanquear la ropa, antiguamente, por eso se decía hacer la colada. Entonces, los residuos de la ceniza era una ceniza que toda la parte alcalina había pasado al agua, a la lejía. Entonces, esa ceniza, que eran los sobrantes, son lo que usaban en ciertas zonas de España. Es algo que se ha descubierto realmente hacia ahora, es carbonato de calcio. Se ha descubierto que eso lo usaban los pintores, sobre todo en la zona de Madrid, para hacer el aparejo. Era pues ¿cómo se dice? Para dar cuerpo, ¿no?, a la cola animal, y cerrar poros en las telas. O sea, lo aplicaban y lo cerraban. Y entonces, ahora se está encontrando que también la pintura novohispana, en algunos estudios que ya se han hecho, también lo usan. Nosotros aquí lo hemos encontrado y eso es algo muy curioso. Los primeros estudios sobre este tipo de preparaciones los empezaron a hacer en el Museo del Prado. Antes los análisis era carbonato de calcio y no sé si preguntaban más, ¿no? Y eso lo describe Pacheco, lo describe Palomino, ese procedimiento, ¿no? Y luego, sobre esa capa de aparejo, que es la capa blanquecina que vemos en las estratigrafías, hay una imprimación roja, que está hecha a base de tierras rojas con un poco de albayalde. Y eso es lo que hemos encontrado. Muy bien, gracias. Francesca Tonini vuelve al tema de los bastidores, dice, y si están recuperados, dice Francesca, ¿cuál técnica de montaje del lienzo? O sea, ¿cuál será la técnica de montaje del lienzo? Si los bastidores están recuperados. Sobre los nuevos bastidores. Bueno, pues la técnica va a ser, yo no me planteo más que volver a tensar. Para eso tendremos que recurrir a bordes adicionales, ¿no? Porque si los bordes que tienen los cuadros ahora resistieran, yo no lo pondría, pero por lo general están muy debilitados y son muy escasitos, entonces no te permiten hacer un tensado. Entonces le pondremos bordes adicionales, pues no sé si con beba, en fin, ya lo veremos, y luego los tensaremos sobre el bastidor y usaremos tachuelas de acero inoxidable. Esa es en principio lo que yo tengo pensado, o sea, seguir visualmente que sea un procedimiento muy similar a los tradicionales, pero en vez de tachuelas de hierro que se oxidan, pues con tachuelas de acero inoxidable. Muchas gracias. Y bueno, pues luego con protector, etcétera. No sé si es eso lo que preguntabas, Francesca. No, Francesca, que vuelva a hablar, porque aunque hay bastantes intervenciones, vamos a seguir. Francesca, si quieres, vuelve a escribir. Elena Lurmans, desde Portugal, en un bello portugués, dice: muito obrigada, Rocío, y la traduzco, por la presentación tan interesante. Elena, que es compañera vuestra, restauradora, os lo agradece. Después, Agus Solano Andrade pregunta, otra vez, ¿cómo funciona la planeación del desarrollo de los criterios de restauración? No sé si la pregunta es clara. ¿Cómo funciona? La planeación, la planificación, me imagino que querrá decir, del desarrollo de los criterios de restauración. En este proyecto, ¿cómo lo hemos hecho en este proyecto? Bueno, pues nosotros primero realizamos toda la documentación por imagen y unos análisis preliminares para entender un poco mejor cómo está hecha la estructura de la capa pictórica, pero muy pocos. Y enseguida hicimos esa reunión en febrero, perdón, con los invitados, expertos y participantes del proyecto, porque queríamos también oír lo que ellos saben. Este proyecto es para colaborar con restauradores de otros países y para hacer un intercambio de conocimientos entre todos, y también de formación, porque involucramos a gente con formación, con menos experiencia, ¿no? Pero en ese seminario pues se discutieron todos estos aspectos y tomamos ya algunas decisiones
pero hay algunas que no se pueden tomar hasta que no tengas una, como ha pasado con la adoración de los pastores, hasta que no quitemos la tela y veamos cómo está el estado del soporte original por detrás, pues no lo vamos a saber, no podemos, pero mientras tanto vamos reuniendo información indudablemente. Entonces, eso es lo que, para la parte de los soportes tenemos ya mucha información, pero lo de la limpieza es lo que estamos haciendo ahora, o sea, para establecer unos protocolos de trabajo. Entonces, bueno, pues eso han sido los criterios. Y luego, en cuanto a la reintegración de ese cuadro, la reintegración de color y las faltas que hay, ahí sí va a haber un problema de criterios importante que tendremos que discutir con el equipo. Precisamente a mí eso es de lo que más me gusta discutir con más en equipo, porque ya son cuestiones de tratamiento de la imagen. No es solamente un conocimiento de respuesta material a un deterioro, como un producto que sirva mejor o peor. En este caso es que tenemos que decidir de cara a los intereses del museo y a los criterios generales si esa imagen que falta se debe reponer o no se debe reponer, porque tengamos en cuenta que ese cuadro tiene una enorme falta, que es una restauración antigua, y que si cuando quitemos eso va a desaparecer, ¿no? Entonces, ¿qué vamos a poner en su lugar? ¿Qué es lo que vamos a hacer? Ahí todavía no hemos tomado tampoco una decisión. Yo no... Eso es algo que me gustaría hacer de manera colegiada con mis colegas. Y Gracias. necesaria indudablemente la visión desde distintos puntos de vista, la historiadora del arte, la experta Ana Zavía, pues, que es la responsable y que está también en el proyecto, lógicamente. O sea, es decir, es algo que tendremos que tomar en grupo. Las partes más materiales técnicas, pues somos los restauradores los que tenemos que tomar la decisión, porque somos los que sabemos la respuesta a un material o de otro, o de un tratamiento de otro, pero hay veces que hay que, bueno, pues lo demás hay que tomarlo de esa manera, ¿no? Que ya afecta a la imagen del objeto, ¿no? Rocío, hay 15 mensajes nuevos, te pido, para que no tenernos hasta la hora de la cena española, que es muy tardía, para que podáis descansar. 16 mensajes nuevos, sé lo más concisa posible, por favor. Mira, María Magdalena Castañeda, desde México, dice: buenas tardes, soy Malena, muchos saludos a todos desde México, muchas felicidades por los avances que tienen. Me gustaría, preguntarles cuáles planean que sean sus avances de intervención para este año. Eso ya lo has comentado un poco, ¿no? Sí, pues queremos avanzar en el tratamiento de los soportes de los cuadros que están en mejor estado para poder tenerlos listos para ir avanzando con la limpieza. Para el próximo año, que es cuando esperamos que podamos reuniros, vamos a reservar el cuadro de la adoración de los pastores y a proseguir con la limpieza de los cuadros, porque la limpieza eso nos va a llevar mucho tiempo, es decir, lo que tenemos previsto para este año es eso, terminar con los tratamientos de los soportes del tránsito, de la anunciación, de la presentación y de la circuncisión, ¿no? Que son los que tenemos ahora en el taller, y tener la limpieza lo más avanzada posible. Gracias. Elena Lurmans, de Portugal, pregunta si las dos partes de la tela son idénticas en los dos lados de la costura. O sea, as dúas partes da tela son idénticas nos dois lados da costura. Sí, sí, son muy semejantes. O sea, es el mismo tipo de tela. Hemos hecho un estudio que ha colaborado con nosotros en el Museo del Prado, Laura Alba, que tiene un programa Aracne, que me imagino que lo conocerán muchos, que es un sistema que hace de manera, con un programa informático, se hace un cuenteo de la densidad de los hilos y urdimbre y trama, y entonces se puede llegar a saber si las piezas pertenecen las piezas de tela pertenecen a una misma serie de salida del telar o distinta, ¿no?
y ella nos ha averiguado que cuatro de los cuatro pertenecen a un mismo grupo, 4 a otro, y que las piezas de los laterales en algunos casos es distinta. No quiere decir que son telas parecidas, pero que sí han utilizado de otros telares, ¿no? Muy bien. Eso lo José vamos Luis a Lazarte tener Luna también desde bastante de Nueva estudiado. York. Perdona, José Luis Lazarte Luna desde Nueva York pregunta: muchas gracias, Rocío. Me gustaría saber si encontraron evidencia de un aparejo debajo de las tiras de papel. Y pregunta también: ¿el papel fue adherido directamente al lienzo? O sea, si encontraron un aparejo No, no. debajo de las tiras y si el papel fue Sí. adherido directamente al lienzo. Por lo que a mí me parece, está adherido directamente al lienzo, directamente sobre el lienzo, encima de la costura. Y sobre ello ya han puesto el aparejo y la pintura. Bien. Eso es lo que me parece por lo que he visto en estos ¿Y cuadros. no encontrasteis algún aparejo debajo de las tiras? No, debajo de las tiras no. Vale, perfecto. Respondido. Ya Chung Tang pregunta: ¿se ha observado algunos arrepentimientos en el dibujo subyacente? Bueno, sí, hay algunos arrepentimientos, pero poco, muy poco. En general, todas las composiciones están hechas de forma muy directa. Se puede deducir que ha utilizado unos modelos que se ha ajustado bastante a esos modelos y hay muy pocas variaciones, muy pocas, pero hay algunas, sí. Perfecto. Bueno, Mirta desde México dice: felicitaciones, queridas Rocío y Mar, por la magnífica presentación y también por esos avances realizados a pesar de las restricciones del último año. Mirta, saludos desde México. Yo también me uno a estas felicitaciones. También desde México, Jos Chipili del Virreinato dice: muchas gracias, sin duda un tema para abordar, otro abrazo grande. Claudia Yarte: excelente ponencia, maravilloso proyecto, saludos desde Monterrey, México. María Margarita Torrente, María Margarita Torrente, a ver, que me aclare ahora chat, dice, un momentito, perdonadme, a ver si es que ahora se me ha perdido ahora está, perdonad. Bueno, ponencia muy interesante, muchas gracias. Francesca Tonini vuelve a la carga, dice: ¿puede ser una cuestión más técnica esto del montaje sobre el bastidor? Voy a enviar un mail a Rocío directamente. Gracias por la ponencia. Me encantará. Interesante. Disculpe por mi español un poco malo. Nada, muy bueno. Cuando quieras, Francesca, hablamos de eso. Bueno, Ana Calvo Manuel dice: felicidades y saludos a todos. Mercedes Tembury, enhorabuena, interesantísimo. Agus Solano también remacha: muchas gracias. Bueno, yo creo que hasta aquí, si no me equivoco, hasta aquí todos los mensajes. Si alguien quiere hacer una última pregunta, es el momento. Si no, vamos a ir cerrando la conexión para que también podáis descansar y que no os pille el toque de queda. Era un poco lejano, pero en fin, que tenéis que cerrar el museo. Muchísimas gracias, Mar, muchísimas gracias, Rocío. Gracias. Es un orgullo poder colaborar con vosotras desde Amigos del Museo de América. Yo quiero animar a todos y todas que os hagáis socias de la asociación y además también que os conectéis al nuevo canal YouTube que acabamos de abrir. Estamos mejorando también nuestro portal de web y la idea pues es establecer muchos más vínculos con los países americanos, ¿no? Ya se está haciendo con México, y también pues Ecuador, Colombia, Argentina, Venezuela, Cuba, Estados Unidos y seguro, bueno, y por cómo no, Ecuador. Bueno, muchísimas gracias entonces. Veo que no hay ninguna pregunta más. Entonces, pues vamos a cerrar la conexión. A mí me gustaría agradecer, Luis, si me lo permites, a José María Marañón,
que no lo he mencionado antes, pero que sin su colaboración, que estamos los dos siempre mano a mano tratando de gestionar todas las cuestiones administrativas que no se ven, pero que hacen posible que este proyecto salga adelante. Y yo doy fe, porque María, como tesorero, yo doy fe que trabaja el que más. O sea, está, y además con mucha exactitud, ¿eh? Hay una última mensaje que acaba de llegar de Marco, creo que desde Cusco. Felicitaciones a Rocío y Mar por el trabajo estupendo que efectúan. Un abrazo desde Cusco. Soy Marco Antonio Luque Huanca. Pues eso es todo. Muchas gracias a todos y también por vuestra presencia. Y hasta la próxima conferencia el mes que viene, que va a ser muy interesante por parte de la curadora del Museo Naval de Madrid, doña Berta Gasca. Muchas gracias. Adiós. Gracias, buenas tardes. Adiós.